Cita a Alejandro Dolina a Schopenhauer diciendo que el humor es poner algo donde no va. Hoy vamos a hablar del humor en la ciudad en cuestión. Muy bien, nos parece un tema muy interesante y un tema paradójicamente serio para tratar en la ciudad. El humor en la ciudad, la comicidad en la ciudad. Cuando hablamos de humor nos referimos no solamente a la risa, a la carcajada, sino también la sonrisa que hace pensar, la ironía, en sus múltiples facetas, ¿no? Y cuando hablamos de humor hablamos de Borges, o hablamos de Chaplin, o hablamos de Woody Allen. En la Argentina hablamos de Tato Bores, y hablamos de los humoristas nuestros, los cordobeses. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se hace humor en la ciudad de Río Tercero. De los diferentes tipos de humor y por supuesto con invitados que nos van a ayudar a reflexionar sobre esto. Así que si te parece, vamos al siguiente bloque donde vamos a ir presentando a nuestros invitados. Perfecto. Con una sonrisa comenzamos este segundo bloque de la ciudad en cuestión, porque hoy vamos a hablar del humor y porque aquí fuera de grabación y detrás de escena, también por supuesto que ya hablamos un poquito del humor y hacemos algunos chistes, ¿por qué no? Eso por un lado, ¿cierto? Eso sin olvidar que el humor es una cosa seria, es decir, a través del humor podemos indagar, pensar, debatir, conocernos también como sociedad. Y para eso, para empezar a charlar de eso, para que nos ayuden a pensar todo eso, cómo sucede en la ciudad, tenemos, y desde ya les estamos agradeciendo muchísimo la visita, Cecilia Borri, que es directora de teatro, y Alberto Franchín, docente. Así que con ellos vamos a empezar a conversar. No, gracias a ustedes por la invitación, encantadísima de estar acá. Gracias. ¿Cómo llegaron al humor? Porque se dice también que es una de las formas de comunicar más complejas, más complicadas de lograr, básicamente. Creo que como docente, yo soy docente, y pararse frente a un gente a explicar, tenés que buscarle una manera. El humor solo no es nada, pero agregado a algo se convierte en algo mucho más valioso. Entonces, creas un personaje para poder, en mi caso, para poder dedicarme a la docencia. Muy bien. ¿Y docente de qué espacio? Yo soy docente de dibujo y escultura y 32 años dando clases en escuelas de arte. Muy bien. Y el humor no es mi poética madre, digamos, no es lo primero que haya indagado, pero sí a partir de salir a la calle, de empezar a hacer teatro callejero, el clown, ese lugar del humor se transforma en un medio es una poética dentro de las poéticas teatrales que uno toma y que uso en la calle. Profundicemos sobre eso, sobre qué es la actividad del clown y cómo es romper por ahí estructuras sociales buscando humor. El humor te busca a vos, digamos, yo no soy de la tragedia, toda la vida hice, digamos, de todo el camino que recorrí fue la tragedia, el drama, el llanto, el teatro, lo críptico. Y post pandemia me pasó de plantearme, creo que ese parate que tuvimos todos como artistas, me pasó de plantearme qué estaba haciendo, de a dónde quería ir, de qué camino quería recorrer. Y surgió la plaza o el espacio común como un lugar al que necesitaba ir después de tanto encierro. Y más que el humor me surgió la ternura. Me parece que como artista, y leí que quizás también el público estaba en la misma situación, estaba muy vapuleada. Entonces quizás necesitaba una cuota de ternura en los temas, en el tratamiento, un poco de maravilla, un poco de... Me di qué quería yo y qué necesitaba también expresar, y dentro de ese juego de ternura, que puede tener el clown, de comicidad más que humor per se, de carcajada, surge lo del clown en la calle, que más o menos ese fue el camino. Está interesante. Le iba a preguntar porque ustedes tienen relación, obviamente, con la escuela, con el sistema escolar. Y ese es un sistema donde parece que toda la currícula, todo lo que se enseña, tiene que ver obligatoriamente con lo serio, ¿cierto? Con lo formal, y que el conocimiento tiene que ver con la seriedad. Y sin embargo, el arte nos enseña, digamos que la vida nos enseña, que el humor es una herramienta más
de conocimiento, de inteligencia, de mensajes para abrir espacios, ¿no? ¿Cómo ustedes hacen para incorporar en sus actividades de escuela, ya sea formal o informal, el humor? ¿Cómo entra el humor ahí? Que no sea aquella vieja frase que dicen los docentes, ¿no? ¿De qué te reís, Juancito? Contanos, así nos reímos todos. Así nos reímos todos. Claro. ¡Qué horror, por favor! Sí, sí, sí. Como decía Sergio, Dolina, ya que lo citaba hace un rato, Sí. siempre dice que el ámbito, un ámbito muy serio, es el espacio ideal para el humor. Claro. En una, qué sé yo, en una cena de egresado, una despedida de soltero, un chiste no es nada. Sí, sí. Y en cambio, como dice Dolina también, en la cena anual de los contadores, un tropiezo se convierte en algo maravilloso. Claro. Y así que a mí la escuela me dio esa oportunidad. Como vos también mencionás un acto, te toca un acto del Día de la Bandera, que yo. ¿Qué mejor lugar están todos esos niños, todas esas docentes, todas esas banderas? Si ahí no metés un chiste, es que dejaste pasar la oportunidad de tu vida. Y sin embargo la risa puede ser penalizada. Obvio, pero claro. me acuerdo, mi primer acto, qué sé yo, seré breve, dije, y dejé desenrollar un rollo que así, Claro. y fui breve. Hoy se festeja el Día de la Bandera y corté. Muy bien. Ya está, a partir de ahí no me dieron nunca más un acto para organizar en ese colegio, pero yo me Claro. gusto, Sí. obvio, no, pero es una herramienta muy poderosa, muy poderosa. Me parece que tiene que ver también con que a nivel educativo, no importa el ámbito, pero a nivel educativo no estamos acostumbrados a tomar el error como parte del momento de aprendizaje. Y creativamente saber habitar el error como parte del proceso, que no es solo de construcción, sino también a veces de deconstrucción, Exacto. se vuelve una herramienta valiosísima, porque se vuelve una herramienta no solo de creación, cuando podés habitarlo al error, sino también de descontracturar un Sí. poco el espacio de aprendizaje. Sí, y porque el error humaniza. ¿Sí? Además. ¿Qué está ahí? Claro. Y nos cuesta evitarlo. Y el humor y el error Exacto. están ahí. Para subsanarlo, uno se tropieza y hace un chiste. Vos ve a alguien que se cae, no es el tipo de humor que a mí me gusta, Claro. pero digo, pero te genera, no le pasó nada, te genera una sonrisa. O sea, Sí, sí, sí. siempre está ahí, ¿viste? Sí. Ahora, hay gente con mejor humor y hay gente sin humor. Y esto que decíamos, el humor está ahí. También hay gente que no utiliza esa gracia que puede estar en la vida cotidiana y otros que tienen más gracias. Eso existe, digamos, como hay personalidades más graciosas. O se desarrolla. La pregunta sería, ¿se desarrolla el humor? Yo creo que ¿Se cada aprende? uno tiene su propio humor y que ser Claro. amigo de alguien es tener el mismo humor que esa persona. Creo que es como que si todos lo tenemos, nada más que diferente o en distinto, no sé si se entiende. Creo que Sí, sí. mis mejores amigos son la gente con la que comparto el humor y es distinto de otra gente, es simplemente está. Sí, pero es cierto que se desarrolla. A veces no tenés más, hablábamos, necesitas comer, necesitas salir y sos súper simpático. Caes a un lugar y si podés tener esa cara así, si tenés casa para comida, que yo, necesitas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Vas a buscar trabajo? Sos súper simpático. Por eso también se desarrolla. Está ese humor, como decía ella, del de los códigos, el de las experiencias compartidas, que nada, levantás una ceja y ya los dos sabemos que estamos, y capaz que los dos nos reímos porque los dos sabemos de qué estamos hablando. Sí, dijo algo importante también, quiero subrayar el humor del código de la amistad, que por allí se es comparte entre ciertos códigos, circuitos cerrados, y eso fuera de ese contexto no tiene gracia. Claro. Y también es llamémosle, más que de la amistad, de la empatía, del código compartido o del aprender o del poder entablar una charla, que puedo no tener amistad con el espectador que estoy, y sin embargo se genera un juego en común, unas reglas, y ahí surge el humor. Esté siendo simpática o esté haciendo un clown de enojo, o esté trabajando soy un monstruo, y se genera risa igual. Sí, sí, sí. Así es. Pensaba en el humor como trabajo también, Sí. ¿no? Y esto sí, porque recién preguntaba si se desarrolla el humor en la vida cotidiana. Cuando uno lo toma ya como una actividad laboral, ¿no? Que tengo que presentar algo, lo que sea. ¿Se sistematiza el trabajo de humor y cómo se sistematiza eso? Escribir un texto humorístico es dificilísimo y es súper duro y no te reís nada, porque después de escribirlo, leerlo, que me ha tocado por la murga, yo he escrito textos para murga, es muy serio y sufrís, no la pasás bien tratando de ser gracioso. Y hasta que no obtenés la primera risa, tal vez un año después de escribirlo,
estás todo el tiempo, la pasaste mal, esto no va a servir, no se va a reír nadie, soy el peor del mundo, qué porquería toqué. Y la primera sonrisa, la primera risa, pero bueno, pero sí, lo tenés que sistematizar, tenés que probarlo, tenés que trabajarlo. Y en cuanto a eso, ¿hay distintos públicos para el humor? Obviamente, a veces pensamos en el público, en los niños, hay un humor para niños, pero hay distintos públicos, digo, no solo en cuanto a la edad, sino, por ejemplo, la escuela es un público. ¿Hay distintos públicos? No sé, a ver. No sé. El laburo que hago yo, las instituciones suelen ser muy pero conservadoras creo y formales. Que uno tiene un humor. Uno tiene un humor sí. Y obviamente lo adaptarás mínimamente, pero no podés ser uno con los niños, otro con los adultos, otro en Río Tercero, otro en Almafuerte. Vos tenés lo que te sale y si va bien, mucho gusto, estamos contentos. No te salió, bueno, se ve que esta ciudad no tendrá humor o no aprecia el humor que vos tenés. Eso, no sé si uno lo adapta, creo que no. Te devolvemos la pelota ahí. ¿Es una ciudad que tiene humor? Que hable alguien de Río Tercero primero, pues yo voy a decir que no, pero que hable alguien de Río Tercero. A ver, ¿tiene humor Río Tercero? No sé si primero no me siento habilitada ni remotamente para responder a semejante pregunta. Por experiencia personal. Sí te puedo decir que en el tiempo que llevo yo trabajando en la plaza, la respuesta es que no es solamente humor, es un parámetro mucho más amplio. Me he sentido súper cómoda y re bien, digamos, siendo un ámbito en el que la gente no va a elegirte para ver la obra, sino que se cruza con vos en el camino y mis experiencias han sido fantásticas, digamos, muy buenas en cuanto a la recepción en esa plaza. Y para público en general. Y para público en general, sí. Claro. Desde la abuela, el niño que pasa solo, sí. Muy bien. Cecilia y Alberto, no se vayan, porque más nos lo vamos a dejar ir. Hacemos un pequeño cortecito y ya regresamos con el tercer bloque de este programa. Muy bien. Muy bien, seguimos entonces trabajando y pensando el humor en la ciudad, con los mismos invitados, con Cecilia, con Alberto, y arrancamos este tercer bloque preguntando por las cuestiones que tienen que ver con el humor y las posibilidades laborales del humor. ¿Y de qué nos reímos cuando nos reímos? También nos preguntábamos. Entonces ahí llegamos a una pregunta que es más compleja de definir y alrededor si se puede hacer humor con todos o hay cosas de las que no nos deberíamos reír. Yo creo que uno se puede reír de todo. De todo. Sí, ¿Sin excepciones? Creo que uno se puede reír de todo, no sé si reírse de los demás, pero creo que es una herramienta también para enfrentar crisis, para enfrentar problemas, es hasta terapéutico aprender a reírse de lo mal que te va y aprender a reírse de lo mal que nos está yendo. Y de hecho el humor político habla sobre lo que está mal. No hay humor sobre un gobierno que anda bien, o sea, no existe, o sea, siempre la crítica está sobre eso y el humor, el que a mí me gusta, es un poco incorrecto y es un poco crítico. El humor de la murga, que es el ámbito donde más me he movido profesionalmente, que vos decís, es crítico y es político. Seguro. Y tiene que doler y tiene que afectar, no es un humor, no, porque la situación está más o menos, si está más o menos, no uruguaya muy fuerte. Claro, de la murga uruguaya, que es la que yo me he nutrido, que es la que intentamos replicar acá en Río Tercero, varios grupos y que se ha trabajado. Es el humor, perdón, crítico y incorrecto, que ahí te moves al filo. ¿Ven un camino de, digamos, también laboral en la murga o es difícil? Hay muchos. No, en general no se gana. Llenar un teatro no te pagan ni uno de los trajes o los maquillajes o los ensayos. Uno subvenciona su propio trabajo, por lo menos en este tipo en Uruguay, que decís vos, no viven de eso, no se puede vivir, Digo, pensaba en Córdoba, en el humor de Córdoba y en el género chiste, que está como adentro del humor. El humor es como una cosa y el género chiste está ahí. ¿Les gusta el género chiste? ¿Lo utilizan? ¿Les da gracia? Antes de pasar a eso, me quedo con lo que dice él de que el humor es anárquico, digamos, el humor sí o sí va a romper con un status quo, con algo que está establecido.
en ese sentido es anárquico y en ese sentido a alguien le va a caer mal algo de lo que estás, probablemente lo que estás diciendo, pero es como súper necesario en cualquier ambiente para repensarse. Ahora, no le quita que cada cual como artista tenga un límite, claro, que sabe que cruza o no cruza, en qué contexto lo cruza que es o un no lo límite cruza. ético, en definitiva. Un límite ético y también un límite de resguardo. Sí. A ver, uno no puede enarbolar el yo rompo todo, por ejemplo, con el humor que es anárquico y en la calle en donde está siendo disruptivo. Porque se protege también, porque va midiendo y porque en última instancia uno quiere establecer una comunicación. Claro. Y si vas con los tapones de punta, no hay juego de a dos, hay un juego de un lado, o no hacer leña del árbol caído como chiste, no hacer bullying, no, digamos, creo que se van contextualmente uno va poniendo el límite ético que cruza o no cruza. ¿No? Sí, No son los mismos no son los mismos todas las funciones, ni todos los contextos, ni todos los públicos, ni yo misma en tal lado, en tal otro. Pero es que sabés que estás jugando a romper, sí, uno lo elige como profesión. Igual a veces hay un tipo de humor, y pensaba en la murga y un tipo de humor concreto, que va un poquito más allá y critica el statu quo desde el humor, que de otra manera sería muy difícil. Y digo, si uno critica el statu quo, no es lo mismo elaborar una editorial periodística que un chiste. A veces un chiste es mucho más efectivo que una editorial periodística. Tato Bores, por ejemplo. El otro humor que yo ejerzo es la caricatura. Yo soy profesor de dibujo y la caricatura es exagerar el rasgo del otro, que ya es gracioso. O sea, no, si la caricatura, si sale, no es caricatura. O sea, no existe la caricatura. Si es petizo y narigón, tiene que ser muy petizo y muy narigón. Claro. Y eso ya en el chiste no sé si se admite, pero la caricatura todavía tenemos ese ámbito, con cuidado, obviamente, hay una cuestión ética, yo trabajo en instituciones. Pero la caricatura es exagerar lo que está mal o lo que no es dentro de los cánones establecidos, y eso es lo que lo hace gracioso, si no, no está, digamos, qué sé yo. Eso es. Como chiste. Cecilia, aprovechando tu rol como mujer que hace humor y que hace teatro, ¿cómo analizás la irrupción feminista que viene a plantear cosas que antes por ahí no se pensaban? Hay humoristas que han tenido que cambiar todos su formato, sus formas de hacer chistes o temáticas que tienen que ver con el humor. Y otros que no lo han cambiado, pero queda mal. Sí, claro, y es como que la irrupción feminista ha venido a decirnos, esto no, de esto no está bien, o hablar de esto de este modo no. Ya estaba mal antes. Por supuesto. Claro. Sí, yo no hablaría de feminismo, sino de cuerpos abyectos. Bien. Sí, a ver, te voy a decir lo que yo conozco y hasta donde llego. No voy a hablar por el feminismo en general, porque es absurdo. Es mucho. Creo que ya está perimido y para todo el mundo hoy por hoy, esto que decía yo recién de hacer leña del árbol caído, de hacer bullying, de reírse, el humor de reírse creo que ya... irrupción del feminismo no ya es un cambio de época que ya lo sentimos en todo aspecto. Me parece que yo hasta ahí puedo llegar a decirte. Ahora ya más allá no sé qué me estás preguntando puntualmente. No, un chiste que plantee, por ejemplo, una relación entre un hombre y una mujer, de un modo machista, que antes había todo un público que se reía de eso y ahora la mitad del público le dice no. O no se ríe. Está bien, digamos, es como un avance, ¿cierto? Sí. Claro. Afortunadamente, sí. Afortunadamente. La sociedad evolucionó y ya no nos reímos. Tal vez no nos reímos nunca algunos, pero había gente que se reía, padres, qué sé yo, se reían de cosas que yo claramente no me río. Porque subyace a la pretensión de humor algo que no era humor. Claro. Porque de fondo no había humor, había una violencia simbólica en el discurso disfrazado de humor. Bueno, entonces se viene a descubrir, a desnudar eso. Claro, pero que no va solamente con la cuestión del feminismo, sino de cualquier cuerpo abyecto en el sentido de cualquier cosa que está al costado de la sociedad y que no es la que vale. Claro. ¿Se entiende? Pero me parece que no es solo lo feminista, sino que es todo, que uno aceptó que ahí no hay chiste, esto es violencia. Sí. ¿Entiende? Me parece. Y además una relación asimétrica ahí donde el hombre se puede reír de la mujer. Se puede reír del cuerpo de la mujer.
No entiendo. O de la función social de la mujer. O de lo que sea. Existía, sí, Antes. que estaba claro. No. Claro. Y que ahora se viene a decir, muchachos, no. No. Pero No es gracioso. claro, no Se pone estaban luz sobre haciendo eso. humor, claro. Claro, exactamente, No era exactamente. humor lo que se estaba haciendo, era Exactamente. Claro, violencia. claro. Bueno, Alberto y Cecilia, muchas gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Bueno. Creo que hemos ahí reflexionado sobre, en esta primera parte, sobre el humor. Eso es, nos ayudaron mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a Bueno, ustedes. Gracias. Nosotros nos vamos al próximo bloque, donde por supuesto que tenemos más invitados que nos van a ayudar a pensar. Muy bien, estamos entonces ya en el cuarto bloque hablando de el humor en la ciudad. Y para eso tenemos nuevos invitados. Nuevos invitados a quienes agradecemos esta participación y saludamos a Roberto Chango Casinelli. Gracias, Roberto, por venir. Bueno, se van a reír mucho porque mi nombre no es Roberto, pero Fede, eso porque Rodolfo. no te mal. Rodolfo. Bien, y que ha venido en compañía, en este caso Carolo. ¿Qué hace? Para. Y Cuca Luján, que también es comediante. Sí, ¿cómo va? Gracias por la invitación. No, gracias gracias por la a usted. invitación. Bueno, en principio venimos charlando ya desde el arranque del programa con esto del humor. ¿Qué es el humor? ¿Qué cosas les da gracia? ¿Cómo afrontan el humor incluso como tarea laboral, si se quiere? Bueno, el humor es muy importante en la vida. Creo que hablaban hace un rato, uno escuchaba el tema de las crisis. La verdad que en la crisis más grande el humor te saca de un montón de cosas. A veces el momento más triste, a veces en un velorio, un tipo que cuenta un chiste parece una cosa ridícula, pero bueno, como decimos y dice Dolina, el humor es poner algo donde no va. Claro. No creo. Bueno, está bien, es una cuestión mía. Dale. No, lo que quiero decir es que por ahí el humor te saca, tiene que haber humor en todo para mí. Yo el humor lo he manejado toda mi vida y lo he puesto en todo el orden de mi vida, en el trabajo, en la familia, en los grupos donde he estado, y el humor es muy importante. Y vos comenzaste trabajando en radio como humorista. Claro, yo entré en la L26 en el año 80 y pico, como humorista, los sábados de la mañana, en un programa que se llamaba Entre Todos, y ahí yo tenía una parte donde hacía solamente humor. Y bueno, después de ese público que encontré, porque yo venía haciendo humor en lugares, baños, en lugares como por ejemplo bares o lugares así, encontrar un público permanente en la radio fue muy importante, y después entonces seguí con mi camino de locución y de todo lo demás de periodismo para poder estar en radio, pero el humor nunca faltó. Bien. Chango, esa es una figura, si se quiere, que ha caído, el del humorista en radio o en los medios de comunicación en general. Hablo de la ciudad, ¿no? Sí, en la ciudad sí. Yo creo que, por ejemplo, en Buenos Aires se utiliza mucho. Sí. En Córdoba no tanto. Hay columnistas que hacen humor. Pero yo veo que los programas yo siempre decíamos, cuando nosotros hacíamos Visitando Estrella con Orlando Pereira, nosotros hacíamos un programa, si nosotros estuviéramos en Buenos Aires estaríamos a lo mejor ternados por un Martín Fierro, jodiendo, Sí. decimos esto. ¿Por qué? Porque en realidad el humor se le da una importancia que acá no se le da. Las radios acá pueden invitar a un humorista, pero que hayan tenido, por ejemplo, la 26 un humorista como yo, que hacían todas las noches un programa de humor, eso no existía, y no existe acá. Y en Córdoba tampoco. En Córdoba puede haber alguien que lo invitan ocasionalmente, pero humorista permanente no hay. Ahí está. Cuca, ¿cómo llegaste a la comedia? ¿Por qué sos comediante? Porque yo no sé por qué, la verdad que no tengo ni idea. Yo empecé por el lado del circo, soy artista callejero hace 25 años. Empecé como todo artista callejero tirando naranjas para arriba, ¿sí? Después eso se fue transformando en mi profesión a medida que fue pasando el tiempo, y había algo que me sucedía en el hecho de trabajar en la calle, que era cuando uno hacía un gag, cuando hacía un chiste, había algo que quería entender, ¿no? Que vos decías un pie, en esa época no sabía que era un pie, no sabía lo que era un remate, nada, pero hacía un chiste común y la gente se reía, función tras función. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque nosotros al hacer malabares o al hacer algo de acrobacia, probar lo que era verbal era como algo mágico que me sucedía. Y me empezó a llamar mucho la atención, y ahí conocí el género del stand-up. Entonces ahí empecé a meterme dentro del mundo de la comedia,
y a conocer un poco lo que es el formato de un chiste, ¿no? Saber cómo funciona un chiste, por qué funciona un chiste, cuáles son los caminos para poder generar un chiste, ¿no? Eso me fue llamando la atención y después me llenó el alma el humor, ¿no? Siempre dicen que el humor salva. Sí. Y soy un convencido de eso. En un momento de mi vida yo tuve cáncer y lo único que me sacó adelante fue reírme de toda la situación que me pasaba, cuando me hacían quimio, cuando estaba pelado, reírme del público que se reía de mi corte de pelo en ese momento, porque yo seguía actuando. Entonces, bueno, recién hablamos de cosas con las que no se puede uno reír. Sí. Y estás diciendo algo grosso alrededor de reírse. Es que yo creo que se puede reír de todo. ¿Sí? Yo me puedo reír como público de todo y como comediante también puedo hacer chistes de todo. Está comprobado en todo el mundo que hay comediantes que se dedican a eso. Hay que saber siempre cómo uno está posicionado sobre el tema que va a hablar y también ver el ámbito donde se va a hablar. Claro, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de Will Smith con Chris Rock, ¿no? Que sucedió hace muy poco. Sí. Fue un error tremendo de Chris Rock hacer el chiste que hizo en el lugar que lo hizo, teniendo a la mujer de Will Smith en primera fila. Creo que si en ese momento Chris Rock hacía el mismo chiste, pero lo hacía con Putin, era un chiste fantástico. ¿Sí? Por eso que tiene mucho que ver el posicionamiento de lo que está sucediendo, tiene mucho que ver el lugar de lo que de donde uno está hablando para saber a dónde vas. ¿Por qué digo que por ahí nos podemos reír de cualquier cosa? Porque si no el humor negro dejaría de existir. Claro. Y ya de por sí el humor, recién le escuchaba justo a Cecilia que está ahí, esto de la violencia. El humor siempre lastima. Es una frase famosa que el humor siempre lastima. Siempre que nos reímos de algo, lo dicen los mismos filósofos, nos estamos riendo en su mayoría. Y yo, en mi parte, yo siempre lo digo en forma completa, por una cuestión de superioridad. Suena fuerte el decir superioridad, pero lo estamos hablando en el sentido humorístico, ¿no? ¿A qué voy con esto? Fíjate que siempre que hacemos un chiste de gallego, ¿por qué nos reímos del gallego? ¿Tá? Pero también está la inversa, ¿no? Digo, hay un tipo de humor que se ríe del poderoso, por ejemplo. Y hay todo un género. Claro, pero vos te reís desde otra perspectiva. Podríamos hablar de la teoría del objeto del miedo y el objeto de risa. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando salgo a hacer comedia, yo tengo claro todo lo que voy a decir. Sé que voy a intentar hacer reír, ese es mi propósito y esa es mi intención, que es lo fundamental de hacer humor, ¿no? La intención de hacer reír es lo que se convierte en humor. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, se me fue un poco la idea, pero quería contarte esto de tratar de reírse de un objeto de miedo. Yo, por ejemplo, salgo a hacer comedia y me transformo en un objeto de risa. Le entrego poder al público para que el público se ría de mí. Y es lo mismo que hablaba recién Alejandro también, ¿no? En el hecho de decir... siempre nos reímos de lo malo que sucede, ¿no? Porque reírse de algo que funciona perfectamente, yo no puedo salir a escena y contar lo bien que me va económicamente, que me compré un auto 0 kilómetros, porque a nadie le interesa. Es mucho más divertido reírse de una persona que está contando sus desgracias, ¿no? No se puede, tenemos claro que no se puede hacer humor cuando te va bien o de cosas buenas, tampoco se puede escribir un tango. Se puede. Son dos cosas que se pueden hacer. Se puede. Pero es más difícil. Mucho, claro, hay que ver si tiene efecto. En su mayoría se traslada al absurdo. Claro. Cuando uno genera esa intención de hacer reír de lo bien que te va, se traslada al absurdo. En eso hay una relación entre el humor y el arte, porque en un mundo perfecto no existiría el arte. Es decir, el arte siempre habla de lo que falta, de lo perdido, ¿cierto? De las heridas, en general, ¿no? Así que el humor ahí tiene una relación con el arte, pero les quería preguntar, ¿ustedes notan como actores, como agentes, constructores del humor o como obreros incluso de la comicidad, que cuando se habla del arte en general y el humor es parte de él, ¿se subestima el trabajo del humor y del humorista con respecto al del artista en general? Yo creo que no. En el público, digo, ¿no? Bueno, ¿usted cree que no? Yo creo que en algunos casos por ahí el humor se toma como algo, la comedia, por ejemplo, se toma como algo menor. Y es muy difícil hacer comedia
Claro. Y es muy difícil hacer reír, como es difícil hacer llorar o cualquier cosa. Yo creo que van de la mano. Lo que pasa es que a veces se toma como un hecho menor a alguien que hace humor. Dice, bueno, total, hace comedia, hace humor. Exactamente. Sí. Pero el que conoce un poco y sabe un poco el trabajo de cualquier tipo que se sube en un escenario, no debiera despreciar ni minimizar el trabajo de nadie. No estoy de acuerdo. No, Bueno, usted nunca está de acuerdo. Es que vos no sabes nada. Bueno, y por eso estoy acá para aprender con los muchachos. Ah, era eso. Sí, sí, el género de la comedia es el género más menospreciado dentro del ámbito del teatro, ¿sí? Sin ir más lejos que la mayoría de los comediantes, esto es un libro que hice yo porque me encanta la teoría de la investigación del humor. Sí. Claro, tenés como muy pensada la cuestión. Y siempre se piensa a la comedia, como bien dijo acá, como muy de que es algo bajamente intelectual. Pero como un género atrás menor. de eso, claro, hay un trabajo intelectual inmenso. Inmenso. Para hacer un chiste, el chiste tiene muchos caminos, tiene muchas formas, y eso es un proceso intelectual gigantesco. ¿Sí? Está la famosa frase, es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. Y creo que la mayoría de los comediantes que hemos hablado en Hablando de Humor, siempre hemos llegado a toda esa conclusión. Sin ir más lejos, el género del payaso, el género del clown, que le pueden decir, pero yo le digo payaso porque yo siento que mi alma es de payaso, ¿no? Porque nací siendo payaso argentino y nativo de mi región, después apareció la palabra clown, que viene de mucho tiempo, ¿no? Pero sentimos en el alma que somos payasos de alguna manera. También es totalmente menospreciado al lado de un montón de géneros, y hay payasos que te transmiten un montón de cosas intelectuales, pensamientos y cosas muy particulares que por ahí en un género de drama no están, ¿no? Exacto. Pensaba en la escuela que deja o que abrió la Argentina los Lelutier alrededor del trabajo en el humor, pero también pensaba mucho en el humor en Córdoba, y es por eso que tenemos un invitado muy especial, que es Cacho Buenaventura, que lo invitamos a reflexionar sobre el humor en Córdoba y qué es el humor y cómo trabaja el humor, así que lo escuchamos. Hola, Cachito mío, ¿cómo estás? Magnífico, gracias a Dios, muy bien. Bueno, acá estamos con la gente de Ciudad en Cuestión y bueno, queríamos saber un poco qué pensabas vos. Por ejemplo, ¿cómo se hace humor hoy en Córdoba, Cacho? Como siempre, con lo diario, con lo cotidiano, con la espontaneidad, con la frescura, la picardía propia del cordobés. Bien. Cachito, ¿cambió el modo de decir, de reír? ¿Ha cambiado algo después de la pandemia? ¿Qué tenés ahí para decir de eso? En el caso mío especial, particular, no, yo sigo haciendo humor. Y sí, hay algunas cosas con las que hay que tener cuidado, pero son cosas con las que nunca me metí y siempre he tenido cuidado. Está bien, te referías a cuestiones para no dejar cuestiones de género, cuestiones de... Obviamente, sin molestar, sin ofender, sin agredir. Algo que te genere risa, algo de lo que nos vamos a reír. Yo sé cuentos de ciego que me lo cuentan los ciegos. Yo sé cuentos de Rengo que me lo contó un tipo en silla de ruedas. Sí. Eso digo de la frescura, de la espontaneidad, la chispa propia del cordobés, ¿no? Sí, sin caer en la torpeza, en la grosería, obvio. Cachito, ¿qué dificultades y desafíos presenta el trabajo para vos en este 2022? Oh, mi amor. Oh. Vamos con los remos, Carlito. Pero bueno, se ve una luz allá al final del camino, como que vamos saliendo ya de esta situación que nos ha tenido tan en casa, ¿no? No digo encerrado porque fue decisión mía acatar las disposiciones y quedarme en mi casa, pero sí, gracias a Dios, se está trabajando, ha empezado a moverse un poco y hay algunas dificultades porque antes para ir, qué sé yo, a La Rioja tenía 2 o 3 shows a la ida y unos 2 o 3 a la vuelta. Ahora tenés La Rioja y regreso. Obvio, la parada en Cruz del Eje a tomar café o a comer en la Múnich. Por supuesto. Cachito, bueno, desde ya agradecido por esta participación para el programa nuestro y
le vamos a dejar un chiste a los chicos de Ciudad en Cuestión. Uno cortito, así. A ver lo que se te ocurra. Como beso de marido, así. Eso. Le dice el tipo al dentista, dice, bueno, dígame, le dice el dentista. Le dice el tipo, usted no sabe, dice, qué buena que está mi señora. Dice, ¿perdón? Usted no sabe qué divina que es, mujer, está hermosa, hermosa, de negra, tiene una facha, unos pelos, unas lanas. Bueno, me alegro mucho por usted, pero vayamos a lo nuestro, que le trae por acá, déjeme que le cuente. Dice, encima es ratonera. ¿Sabe que ella como que sabe que yo estoy llegando y me espera? Se pone la camiseta de instituto y se moja, se mete a la ducha y sale toda mojada con la remera pegada al cuerpo, así. Dice, yo cuando la veo me vuelvo loco y le hago... Dice, y ahí me duele mucho este diente. La ciudad en cuestión, chiquito de Dios, que le suceda lo necesario. Buena vida. Ahí escuchábamos al gran Cacho Bonaventura, que tantas sonrisas nos ha robado a lo largo de su historia artística, justamente reflexionando sobre el humor, y esto es lo que también intenta hacer Cuca en el libro con otros humoristas. Sí, fue una locura que empezó a surgir en el 2017 y empezamos a proyectar junto con Griselda un proceso de hacer programas y investigar el humor, porque hay muchos libros de humor, pero son la mayoría muy viejos, ¿sí? Y también nos gustaba reflexionar sobre el humor argentino en sí. Entonces empezamos a hacer diálogos con diferentes comediantes, tanto ventrílocos como magos, como estandaperos, como payasos, en todas las gamas que había, y tratar de analizar cuál es el humor, tratar de pensar esto que ustedes también están haciendo hoy en el programa, de qué nos reímos, de qué nos podemos reír, por qué nos reímos, cómo funciona el chiste, un montón de cosas que por ahí me gusta charlar con la gente que trabaja de esto, ¿no? Que es buenísimo saber cómo piensa cada uno. Capaz que en el caso de él nunca se sentó a diagramar una forma de trabajo, pero la tiene toda en su cabeza, y analizar esa forma de trabajo de cada comediante es buenísimo, porque te alimenta y hace que el futuro comediante, el que se quiere meter dentro del mundo del humor o del mundo de la comedia, se le empiecen a achicar un poco los caminos que por ahí a nosotros se nos hicieron un poco más largos, ¿no? Claro. ¿Te encontraste con regiones de la Argentina que tengan humor más, o que tengan un humor distinto? Se habla mucho del humor cordobés. ¿Esto es un mito o es así? No, es una realidad. El humor cordobés es una realidad en Argentina. Es algo que funciona así y te lo dicen los mismos comediantes. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de hablar con Cacho, pero sí he estado con el Flaco Pailo, con Chichilo, y todos hablamos de lo mismo, ¿no? De esa mezcla de los andaluces que llegan acá, que se cruzan con los comechingones, y de ahí sale esto que tenemos nosotros. Es más, el flaco mismo Pailos en la entrevista me contó que estuvo en Andalucía y los conoció, y dice que los mozos le hacían los mismos chistes que hacíamos nosotros acá, y él no lo podía creer, así decía, sí, esto es así, es una región que funciona de esa manera. Pero sí, evidentemente el humor está en todos lados, por eso aparece hoy en día, te aparece un tucumano que es muy gracioso, te aparece mucha gente en Buenos Aires que se dedican al stand-up y están rompiéndola en todo el país. Hay tonadas también. Y sí, las tonadas llaman mucho la atención, ¿no? Me parece que el oficial Gordillo hace reír mucho con su tonada, y nosotros como cordobeses hacemos reír mucho con la tonada. Nos ha pasado seguramente a todos estar en Buenos Aires y hablar cosas serias, y mucha gente te mira y se larga a reír como parece que culiao está contando un chiste. Claro. Claro. Me parece que es normal. Justamente hablando de estos, de los humoristas, de las distintas variables, de vertientes del humor, ¿quiénes son los referentes de ustedes? Si ustedes tuviesen que elegir 3 o 4 referentes de los que más les interesan. Para mí, sin duda, es Luis Landricina. Ajá. Para mi gusto. Sí. No quiere decir que no haya otros, pero me parece que fundamental ha sido, por lo menos para mí, escuchar a Luis Landricina, donde él tiene un desarrollo, no está con el chiste. Hay muchos humoristas que tienen un chiste corto. Es como un humor narrativo. Claro, en su época me gustó también mucho Cacho Buenaventura, el Negro Álvarez, pero es como que hoy en día el humor ha cambiado mucho también, y entonces nos reímos de otras cosas también, ¿no? Y me parece que eso va cambiando con la evolución normal
que tenemos los seres humanos. Claro. No como hablaban por ahí el feminismo. Yo creo que cambia porque hay chistes que ya no van más porque son viejos, porque no sirven, porque no nos reímos de las mismas cosas. Está bien. Me parece que eso. Ahora, me parece que para mí el referente, no sé para Cuca quién será, para mí la Andricina en Argentina es el referente máximo. ¿Cuca? No voy a decir no comparto porque quiero mucho la Andricina, Sí. pero evidentemente creo que yo tengo en la sangre, que lo tenemos todos los cordobeses, nuestros cuentachistes. Yo creo que para nosotros fueron siempre nuestros referentes, ¿no? Yo me acuerdo de muy chiquito, así, de tener el tamaño de Carolo y viajar con un cassette en el auto de mi viejo, ¿no? Cassette de chistes. Cassette de El viejo cassette de chistes. chistes. Creo que eso es mágico y eso Claro. se nos metió en el cuerpo. Y después si tengo que hablar de un referente a nivel nacional, evidentemente Luis Landricina fue un grande, ¿no? Pero si tengo que hablar de un referente, creo que lo nombraste recién, y me parece que Lelutier fue lo que más rompió las estructuras, porque es el elenco más conocido en toda América Latina. El volumen 2, por ejemplo, hace un análisis de nosotros los argentinos vistos desde afuera. Es decir, hablé con un montón de comediantes de América Latina y todos destacan a Lelutier como lo máximo que hay en América Latina. Y hay una característica de Lelutier que podemos ver sus espectáculos de la década del 80, del 90 y no han perdido vigencia ni gracia. Y siguen actuando porque ahora Sí. estuvieron en Sí, Córdoba sí. esta Sí, semana. sí, así es. Bueno, muy bien. ¿Sabemos o tenemos entendido que Carolo tendría algo para decirnos a modo de una reflexión, pero Hasta acá estaba no bastante sabemos si se va a animar? Sí, usted, lo que pasa es que nos han invitado porque nosotros somos una especie de simbiosis. ¿De qué? Simbiosis, nos complementamos uno con el otro. Con una reencarnación. No, una reencarnación es otra cosa. ¿Y qué es lo que es? Bueno, la reencarnación, para hablar de la reencarnación es un tema espiritual, o sea, surgen otras cosas, no es fácil explicarlo. ¿No sabe? No es que no sepa. Yo se lo voy a explicar del modo que yo lo entiendo. Vamos a suponer que usted se muere. Cago Carolo. Usted se muere, entonces hay un velorio, lo entierran y su cuerpo queda en la tierra, pero su alma sube. Mira. Y entonces desde allá arriba, la fuerza en la que usted crea, lo baja de vuelta, pero ya no convertido en Carolo. No, ¿y en qué? Bueno, puede ser un animalito, puede ser una plantita. ¿Le gusta una plantita? Me gusta. Bueno, vamos a suponer que usted vuelve convertido en una plantita. Esa plantita está allí en la pampa, el viento la acaricia, el rocío la besa. Es feliz. Soy feliz. Muy bien. De pronto por allá viene una vaquita. Cago Carolo. Viene la vaquita, lo huele, lo lame y se lo come. Mira. Entonces, la vaquita lo va a pasar por sus estómagos, lo rumea, levanta la cola antes de irse y lo deja ahí. Hecho un montoncito. Yo que paso casualmente por ahí, miro y digo, ¿cómo ha cambiado, Carolo? Ese es. Bueno, eso es como yo lo entiendo. A ver si lo entendí yo. ¿Lo quiere hacer usted? Lo hago yo. Muy bien. Vamos a suponer que yo me muero. Eso. Cago chango. No, bueno, me muero. ¿Qué pasa? Fiesta. No, fiesta no, velorio. Fiesta. Bueno, elija fiesta. ¿Qué pasa después? Te entierran. El cuerpo queda y el alma sube. Muy bien, ¿lo entendió bien? Para. Ah, ¿quiere seguir? Siga. Bueno, de allá vení convertido en un yuyo. No, una plantita. No, un yuyo. Bueno, un yuyo. Y eres la vaca, ¿La misma vaca? la misma. Bueno, ¿qué pasa con la vaquita? Te mira y te come. Muy bien. Te rumea, Me rumea, te levanta la cola levanta la cola. y te tira. Veo que entendió. Yo paso por ahí, Usted pasa por ahí. miro y digo, chango, no has cambiado nada, desgraciado. Bueno, Carol. Muchas gracias, Chango. Muchas gracias, Cuca. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros así terminamos el programa de hoy. Eso, sonriendo. Nos Bien. hemos reído Sí. mucho, así que nos encontramos el próximo miércoles con otra edición de La Ciudad en Cuestión. Buenas noches, muchas gracias.